Bueno, vamos a explicar en este video el tema de promedios, ¿sí? Es importante que este tema quede muy claro aquí porque solo es un tema, no es que esta es la base para otro y en este tema se volverá a repetir esta parte, no. Es solo un tema y que sirve mucho porque se va a explicar, no, o sea, no solo va a servir para este tipo de grados, sino para más adelante, ¿no? Se ve en estadística, se utiliza mucho para el tema de censos, se utiliza mucho para hacer un estudio de algún lugar y sacar ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la explicación del tema. Sí, vamos a ver cuál es la definición de promedios. Es cantidad representativa de un conjunto de valores, medidas de tendencia central, dado por... A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un valor mayor al anterior, mayor o igual, otro valor mayor o igual, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que este es el menor valor y este es el mayor valor. Por lo tanto, el promedio estará entre estos dos, ¿no? No puede ser menor valor si no es mayor a este número, y es este de aquí, el promedio sería menor al mayor valor. Sí, eso es lo que trata de explicar esta gráfica. Ahora, tenemos tipos de promedios. Cada uno tiene su fórmula, entre los cuales tenemos el promedio aritmético, o también se le conoce como media aritmética. Tenemos el promedio geométrico o media geométrica, y el promedio armónico o media armónica, ¿sí? Entonces vamos a pasar a explicar cada uno de estos, en el cual, a ver, el promedio o media aritmética, o simplemente promedio, en la mayoría de problemas, es el promedio de una cantidad finita de números y es igual a la suma de todos esos valores o estos números entre la cantidad de números. Eh, También puede ser denominada como el punto central que pone en equilibrio la situación, el cual no es necesariamente la mitad. No es lo mismo sacar la mitad de algo y decir que sacar un promedio aritmético. No podemos decir que necesariamente la mitad siempre va a ser el promedio aritmético. No, estaría mal, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula. Sería la suma de datos entre la cantidad de datos. Entonces, tenemos una cierta cantidad de datos, entonces lo que está aquí, es la cantidad de valores que tenemos, es lo que vamos a poner para dividir. En matemática y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o simplemente media, este término de media se utiliza mayormente en estadística, que ya van a ver cuando se vaya avanzando más grados. De un conjunto finito es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. Ahora, ¿qué tenemos? Un ejemplo, a ver, nos piden dar la media aritmética de 7, 13 y 4. Entonces, tendríamos que sumar estos tres valores y luego dividirlo entre 3. 7 más 3 sería 20, más 4, 24, entre 3 sería 8, ¿sí? Entonces, sea n números y s la suma de los números. O sea, S sería la suma de los números y n la cantidad de números que hay, ¿cierto? Entonces, bajo esto podemos hallar una nueva fórmula. O sea, esto es igual a la cantidad de números por la media aritmética. Otro ejemplo. Sean las notas de Lenin 16, 15, 12 y 14, entonces se observa que su promedio se calcula así. A ver, ¿qué hacíamos? Sumábamos y dividimos entre la cantidad. ¿Cuántas notas hay? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces sumábamos esto y lo dividíamos entre 4. Por lo tanto, el promedio aritmético, ¿cuánto sería? 14,25. No es necesario que el resultado sea un número natural, puede ser un número decimal, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿cuál es el menor de todos estos? 12. Y el mayor, 16. Entonces, el resultado está entre estos dos, no necesariamente es la mitad de estos dos, ¿cierto? ¿Sí? Pasamos a
a lo que sería el siguiente problema. Ya lo explicaba en un inicio, antes de pasar al siguiente tipo de promedio, que cuando sale el término promedio y no indiquen a qué promedio se refiere, o sea, luego de la palabra promedio no encuentres aritmética, geométrica o armónico, tú debes considerar que se refiere al promedio aritmético. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar el promedio geométrico o media geométrica. Es el segundo promedio más importante, generalmente nos permite promediar índices porcentuales o tasas de crecimiento. Se utiliza un poco más o menos, a ver, en la demografía, se utiliza en las tasas de intereses que uno tiene que pagar al banco, cosas por el estilo, letras, que esto ya es otro tema, ¿no? A ver, la fórmula sería, si antes dividíamos entre las cantidades de datos y los datos los sumábamos, aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos todos los datos y le sacamos la raíz de la cantidad de datos. ¿Sí? Generalmente la media geométrica se aplica para valores extremos, es decir, los datos son bastante dispersos. En este caso no sucede como en la media aritmética, donde sí puedes utilizar números negativos. No, aquí siempre los números tienen que ser positivos y siempre resulta menor o igual que el promedio aritmético, ¿sí? De los mismos números que vas a utilizar. Entonces, por ejemplo, si te dan cuatro números, como por ejemplo las notas de Lenin, y le quieres sacar su media geométrica, entonces el resultado va a ser menor o igual al resultado que nos salió sacándole una media aritmética. Este ejemplo, nos piden hallar la media geométrica de 5, 15 y 45. Entonces tendríamos que multiplicar esto y sacarle ¿cuánto? 1, 2, 3, sacarle raíz tercia o cúbica. ¿Sí? Por lo cual esto nos daría como resultado 15. La aplicación de la media geométrica, hay que recordar, se recomienda para determinar el promedio de variaciones expresadas como tasas o porcentajes. El promedio geométrico, por su parte, es relevante cuando los datos se usan multiplicativamente para obtener un resultado. Es así que puede interpretarse como un valor que puede sustituir a cada dato para producir el mismo producto total. Vamos a pasar a otro ejemplo. Los índices de precio del consumidor durante 3 años fueron, a ver, en el año 2018 5,12%, en el año 2019 7,29% y en el año 2020 2,16%. Nos pide determinar la inflación promedio de dichos estos 3 años. A ver, ¿de qué hablábamos? ¿De porcentajes o tasas? Acá hay porcentajes, por lo tanto, ¿qué se recomienda utilizar aquí? Una media geométrica o razón geométrica. Perdón, promedio geométrico o media geométrica. A ver. Le sacamos la raíz cúbica, la multiplicación de todo esto, y nos daría como resultado, sería 4,32%. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Por ejemplo, si esta media geométrica lo elevamos por esto que se le está sacando raíz, o sea, esto se eleva a la 3, ¿nos va a dar el producto de estos? No, ¿sí? Promedio armónico, media armónica. El promedio de n números reales no nulos, definido como recíproco del promedio aritmético de los recíprocos de dichos números. ¿Qué significa esto? Que aquí se va a hallar el resultado o la inversa de las inversas de los números. A ver, si en la media aritmética o promedio aritmético dividíamos la suma de los datos entre la cantidad de datos, ahora no. La cantidad de datos va a ir arriba y aquí se va a sumar, pero la inversa de los datos. ¿Cómo es esto? A ver. Tenemos
este ejemplo nos pide hallar la media armónica de 6, 2 y 3. Si hallamos la media aritmética sería 6 más 2, 8 más 3, 11 y lo dividiríamos entre 3, que saldría algo de 3,3 periódico puro, algo así. Entonces, no, acá sería el 3 arriba entre un sexto más un medio más un tercio, ¿sí? Y esto nos dará como resultado 3. También tenemos un promedio que es una variación de la media aritmética o promedio aritmético, que es el promedio ponderado, ¿sí? Por ejemplo, estas son las cantidades, pero de estas cantidades cada una tiene un promedio aritmético o un peso, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Multiplicaríamos el peso de cada uno y luego dividiríamos entre la suma de las cantidades. Para el cálculo de este es necesario que todas las cantidades a promediarse posean alguna característica que las indique plenamente. A dicha característica se le conoce como peso ponderación. Por ejemplo, ya, en el colegio en el cual se trabaja, cada uno tiene un peso en la nota, ¿no? Los bimestrales pesan 10%, los semestrales 20%, no sé. Entonces, bajo esa premisa se trabaja el promedio ponderado, ¿sí? Un ejemplo con esto, al dar 3 exámenes obtengo 11, 17 y 13, siendo los pesos de cada examen 2, 1 y 3. O sea, el peso del 11 es 2, el de 17 es 1 y el de 13 es 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 11 por 2 más 17 por 1 más 13 por 3 entre las cantidades. ¿Cuáles son las, o mejor dicho, cuál sería el peso? El peso sería 2 más 1 más 3. ¿Sí? Entonces, una forma más fácil de hacer esto es, ¿qué cosa? Armando un cuadro. ¿Sí? Tenemos las notas y los pesos. Entonces, para hallar el total, que sería esto de aquí arriba, multiplicamos de frente y terminaríamos sumando cada uno entre la suma de los pesos que tenemos aquí. Miren, sumamos los pesos, nos da 6. Y acá 22 más 17 más 39, ¿cuánto es la suma? 78. Entonces, ¿qué solo tendríamos que hacer? Dividir 78 entre 6. ¿Sí? Nos da como resultado 13. Esa es la fórmula general, ¿sí? Cantidad con el peso o el ponderado, y de acuerdo a eso trabajamos la fórmula. Es decir, mayormente, ¿qué palabras se utiliza para este peso ponderado? Enésimo de promedios, pesos, frecuencia, créditos, etc. etc. Otro ejemplo, para reforzar un poco esto, tenemos valores 120, 150, 200, y 120 tiene un peso de 2, 150 un peso de 4 y 200 un peso de 6. ¿Sí? Multiplicamos y luego lo dividimos entre la suma de pesos. Nos da 170 como resultado. Propiedades. Para dos cantidades, vamos a, por decirlo así, las fórmulas más rápidas cuando solo tienes dos cantidades. Entonces, en la media aritmética, a más b entre 2. En la media geométrica, raíz cuadrada de a por b. Y en la media armónica, se supone que es la, o sea, sería 2 entre 1 más a más 1 más, entre 1 entre a más 1 entre b. Sería b más a entre a por b, y este a por b se pasaría a multiplicar. Entonces, en la media armónica nos quedaría, siempre y cuando solo sean dos cantidades, el doble del el producto de estas dos cantidades entre la suma de ambas cantidades. Otra propiedad. Sabemos que los datos van a ir, son mayores a 0 y van a ir subiendo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de datos. Aquí tienes datos menores, mayores y los que van en medio, ¿sí?
Entonces se cumple que su media geométrica es mayor que la media armónica, pero menor a la media aritmética. Entonces cuando te pidan, tenemos esto de aquí, ¿cuál sería el mayor promedio? El mayor promedio sería media aritmética y el menor promedio sería la media armónica, ¿sí? Cuando te pongan el problema hallar el mayor promedio, no se refieren a hallar la media aritmética. Cuando te pidan hallar el menor promedio, se refieren a la media armónica. Hay casos donde te dicen que los datos se van alterando, ¿sí? Entonces, obviamente tú podrías ir, hacerlo cada dato, ir alterando de acuerdo a cómo te dice el problema, pero hay una forma más rápida para resolver esto, ¿sí? Son los números 3 y 5. ¿Sí? Tenemos que su media aritmética sería 6, la suma entre la cantidad de datos. Pero si aumentamos 7 unidades al 5 y disminuimos 4 unidades al 10, ¿cómo nos quedaría? Entonces, ¿qué hacemos? A esto mismo le vamos a sumar ¿qué cosa? Sumamos, aumentamos 7 y disminuimos 4. Se resta entre 4. ¿Y qué hacemos? Esto igual se va a tener que dividir entre 3 porque esto va a pertenecer a esto de aquí. ¿Sí? Entonces el resultado nos va a dar 7. Entonces es mucho más rápido hacer el promedio como conocemos de los datos y luego aparte sumarle de acuerdo a que nos den si aumenta o disminuye alguno de los datos que ir haciendo dato por dato, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fórmula. El un promedio es igual al promedio inicial más la variación del promedio, ¿sí? Entonces tenemos los números de los datos, el total que se aumenta menos el total que se disminuye o aumenta de acuerdo a lo que te dé el problema entre los números de los datos. Eso sería todo por este video y nada más.